En la vida moderna, es fácil encontrarse atrapado en un ciclo de comportamientos que, aunque aparentemente inofensivos, nos conducen a ser ignorados por las personas a nuestro alrededor. Estas actitudes, que pasan desapercibidas incluso para nosotros mismos, no son más que manifestaciones de patrones emocionales y psicológicos profundamente arraigados en nuestro subconsciente. De manera silenciosa, construyen una barrera entre nosotros y los demás, impidiéndonos conectar y ser verdaderamente vistos. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué motiva a los demás a ignorarnos y cómo podemos identificar esos comportamientos para liberarnos de ellos? La respuesta a estas preguntas radica en una exploración profunda de la psique humana y en la filosofía estoica, la cual ofrece un marco sólido para comprender cómo las emociones y las percepciones pueden moldear nuestra realidad. El ser humano, por naturaleza, es una criatura social. Necesitamos sentirnos aceptados, comprendidos y validados por aquellos que nos rodean. Sin embargo, a menudo, nuestras propias emociones, especialmente las negativas como el miedo, la inseguridad y la ira, pueden ser un impedimento para establecer esas conexiones significativas. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, el 85% de los conflictos interpersonales surgen de una falta de comunicación y de una incapacidad para expresar adecuadamente nuestras emociones y pensamientos. Cuando no logramos comunicar de manera clara y auténtica quiénes somos, las personas tienden a desentenderse, a ignorar lo que decimos e incluso a considerarnos irrelevantes. Y este es un problema que puede generar un ciclo de sufrimiento, aislamiento y baja autoestima. Imagina, por ejemplo, una situación en la que alguien se siente constantemente pasado por alto en su lugar de trabajo. A pesar de tener buenas ideas y de esforzarse en sus tareas, sus opiniones rara vez son tomadas en cuenta. Esta persona podría comenzar a desarrollar una percepción de sí misma como invisible o insignificante. La raíz de esta experiencia de sentirse ignorado podría estar en una serie de actitudes inconscientes que generan esta reacción en los demás. Hablar en voz baja, evitar el contacto visual, disculparse constantemente o incluso minimizar sus propios logros. Sin embargo, el verdadero conflicto no se encuentra en cómo lo perciben los demás, sino en cómo esa persona se percibe a sí misma. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo interpretamos esas acciones y cómo respondemos a ellas. Las emociones negativas, como el miedo al rechazo, pueden llevarnos a actuar de manera errática o a retraernos en nosotros mismos. Al enfocarnos en lo que podríamos perder, la aprobación de los demás, su atención o su aprecio, perpetuamos una espiral de comportamientos que resultan contraproducentes. El psicólogo Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, habla de cómo la reactividad emocional es una trampa que distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos lleva a actuar de formas que en realidad no reflejan nuestro verdadero carácter. Así, el miedo al rechazo puede transformarse en una predisposición a ser complaciente y pasivo, lo que, paradójicamente, lleva a los demás a ignorarnos aún más. El estoicismo nos enseña que el camino hacia la verdadera liberación emocional comienza con el reconocimiento de que nuestras reacciones no son dictadas por los eventos externos, sino por nuestra interpretación de esos eventos. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, solía decir: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Este simple principio tiene implicaciones profundas para quienes se sienten ignorados por los demás. La percepción de ser pasado por alto es, en última instancia, una opinión que tenemos sobre cómo los demás nos ven. Si basamos nuestro valor personal en esa percepción, nos convertimos en esclavos de la validación externa y perdemos nuestra capacidad de actuar con autonomía y fuerza interior. Otra emoción destructiva que a menudo alimenta estos comportamientos es la inseguridad. Cuando nos sentimos inseguros, buscamos constantemente la aprobación externa, ya sea a través de palabras de afirmación o de señales no verbales. Esta búsqueda incesante de validación puede llevarnos a comportarnos de manera que no refleja nuestra verdadera esencia, ya que intentamos conformarnos con las expectativas que creemos que los demás tienen de nosotros. Aquí,
El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la dicotomía del control, qué está realmente bajo nuestro control y qué no lo está. La opinión de los demás no está bajo nuestro control, pero nuestra actitud hacia esa opinión sí lo está. Al comprender esto, podemos empezar a deshacernos de comportamientos como la sumisión o el autosabotaje y desarrollar una postura de serenidad y confianza en nosotros mismos. Un comportamiento muy común que contribuye a ser ignorado por los demás es la falta de autenticidad. Esto se refiere a no expresar nuestras verdaderas opiniones o a reprimir nuestras emociones por miedo a causar incomodidad. Según un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology, las personas que evitan mostrar sus verdaderos sentimientos en interacciones sociales tienen un 60% más de probabilidades de sentirse desconectadas y no valoradas. Esta desconexión, a su vez, provoca que los demás los perciban como menos interesantes o atractivos, lo que refuerza el ciclo de ser ignorado. La solución a estos hábitos inconscientes comienza con la autoobservación y la práctica de la atención plena, como enseñan los estoicos. A través de la autoobservación, podemos identificar cuando estamos cediendo a estos comportamientos y en lugar de reaccionar de manera automática, podemos elegir actuar de manera más consciente. Una estrategia eficaz es practicar el deseo negativo, una técnica estoica que implica visualizar las peores situaciones posibles, en este caso, el ser ignorado completamente por todos y aceptar mentalmente esa realidad. Al aceptar el peor escenario, el miedo al rechazo pierde su poder sobre nosotros, y somos capaces de actuar con mayor naturalidad y desapego. Además, debemos cultivar una actitud de gratitud y aprecio por quienes somos en el presente. La gratitud, como lo muestran numerosos estudios, es una de las emociones más poderosas y constructivas que podemos experimentar. Nos conecta con los demás, mejora nuestra salud mental y física y nos ayuda a ver el valor en nosotros mismos y en los demás. Cuando apreciamos lo que somos y lo que tenemos, dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a irradiar una confianza serena que, paradójicamente, atrae la atención de los demás. En cuanto a las estrategias prácticas, es útil aplicar un enfoque gradual y sistemático. Primero, identifica un comportamiento específico que creas que está contribuyendo a que te ignoren. Por ejemplo, si tiendes a disculparte constantemente, haz un esfuerzo consciente para reducir este hábito. Puedes utilizar un diario para registrar cada vez que sientas la necesidad de disculparte y, en lugar de hacerlo, pregúntate si realmente hiciste algo que merezca una disculpa. En la mayoría de los casos, descubrirás que no es así. Otra estrategia es la práctica del memento mori, un recordatorio estoico de la mortalidad. Al meditar en nuestra mortalidad, tomamos conciencia de que el tiempo es limitado y, por lo tanto, valioso. Esto nos impulsa a actuar con más audacia y a dejar de preocuparnos tanto por lo que piensen los demás. Después de todo, ser ignorado es insignificante en comparación con la certeza de que un día ya no estaremos aquí. Esta perspectiva nos permite actuar con más libertad y autenticidad. Ahora quiero compartir una experiencia personal de aprendizaje que ilustra cómo estas estrategias pueden aplicarse en la vida real. Recuerdo una época en mi vida en la que me sentía constantemente ignorado en las reuniones sociales. Me esforzaba por encajar, por ser agradable y accesible, pero mis esfuerzos parecían no tener efecto. Fue entonces cuando comencé a practicar los principios estoicos. Me di cuenta de que, en mi afán por ser aceptado, había estado reprimiendo mis propias opiniones y comportándome de manera complaciente. Mi comportamiento transmitía una falta de confianza que, inevitablemente, llevaba a que los demás no me tomaran en cuenta. Decidí entonces poner en práctica la autoobservación y el deseo negativo. Me visualicé en una situación donde nadie me prestaba atención y acepté esa realidad con calma. Al liberarme de ese miedo, empecé a expresar mis pensamientos con más seguridad, a ser más asertivo y, curiosamente, la gente comenzó a prestarme más atención. Otra herramienta que utilicé fue el reencuadre cognitivo, una técnica utilizada tanto en el estoicismo como en la psicología moderna. Cuando notaba que alguien me ignoraba, en lugar de interpretar esa acción como un reflejo de mi falta de valor, la veía como una oportunidad para practicar la indiferencia estoica y la aceptación. Reinterpreté esos momentos como pruebas para fortalecer mi carácter. Al cambiar mi enfoque, dejé de sentirme molesto o triste por ser ignorado y empecé a ver cada interacción como una oportunidad para aprender y crecer. Finalmente,
quiero enfatizar la importancia de cultivar la paz interior a través de la práctica diaria de la meditación y la reflexión. Cuando nos sentimos en paz con nosotros mismos, dejamos de buscar la atención y la aprobación de los demás. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de la autodisciplina y de la capacidad de gobernar nuestras propias emociones, en lugar de dejarnos llevar por ellas. A medida que cultivamos esta fuerza interior, comenzamos a irradiar una presencia tranquila y magnética que atrae a las personas a nuestro alrededor, sin necesidad de esfuerzo ni de manipulación. La exploración de estos comportamientos nos lleva a profundizar en el impacto que tienen no solo en nuestras relaciones sociales, sino también en nuestra salud mental y emocional. Ser ignorado por los demás no es simplemente un problema de falta de atención. Se trata de una cuestión que toca las fibras más profundas de nuestra identidad y autoestima. Cuando experimentamos la sensación de ser invisibles, nuestro cerebro responde de manera similar a como lo haría ante un dolor físico. De hecho, un estudio publicado en la revista Science por Naomi Eisenberg y Matthew Lieberman, neurocientíficos de la Universidad de California, reveló que el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico, como la corteza cingulada anterior. Esto significa que ser ignorado o rechazado no solo nos duele emocionalmente, sino que tiene un impacto real en nuestra fisiología, afectando nuestra salud y bienestar de manera significativa. A nivel biológico, el ser humano ha evolucionado para depender de las conexiones sociales. Durante millones de años, el estar conectado con otros significaba mayor seguridad, acceso a recursos y supervivencia. Por lo tanto, cuando sentimos que somos excluidos o ignorados, nuestro sistema nervioso interpreta esa situación como una amenaza, activando la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta, aunque útil en situaciones de peligro físico, resulta contraproducente en un contexto social, ya que aumenta la ansiedad, la tensión y nos impulsa a actuar de manera que solo agrava el problema. Cuando nos sentimos ignorados, tendemos a comportarnos de maneras que, irónicamente, refuerzan esa exclusión. Podemos volvernos más ansiosos, retraídos o, en algunos casos, hostiles. Estas reacciones no hacen más que alejar a las personas a nuestro alrededor, perpetuando el ciclo de invisibilidad social. El estoicismo nos ofrece una perspectiva única para romper este ciclo. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o desesperada ante la exclusión, el estoicismo nos invita a cultivar la tranquilidad y la aceptación de las cosas que no podemos cambiar. Como mencionaba Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta frase, tan simple y poderosa, es un recordatorio de que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias. Podemos elegir ver el ser ignorado como un fracaso personal, o podemos interpretarlo como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, practicar la paciencia y aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Para muchos, la sensación de ser ignorado está estrechamente ligada a una necesidad de pertenencia. Sentimos que, si no estamos siendo reconocidos por los demás, es porque no somos lo suficientemente buenos o porque algo nos falta. Este tipo de pensamiento es lo que los psicólogos llaman un esquema negativo, una forma distorsionada de percibirnos a nosotros mismos y nuestras interacciones con el mundo. Los esquemas negativos tienden a autoperpetuarse, ya que nos llevan a comportarnos de manera que confirma esas creencias. Por ejemplo, alguien que cree que es poco interesante puede evitar compartir sus ideas en una conversación, lo que a su vez hace que los demás no presten atención a lo que dice. Así, la profecía autocumplida se vuelve realidad, y la persona termina siendo efectivamente ignorada. ¿Cómo rompemos este patrón desde un enfoque estoico? Primero, debemos desafiar activamente estos esquemas negativos. Una técnica útil es el examen de las impresiones, recomendado por Epicteto. Cuando surge un pensamiento del tipo «nadie me escucha porque no soy interesante», debemos detenernos y cuestionar ¿es esto objetivamente cierto? ¿Hay evidencia que lo respalde? ¿O es simplemente una interpretación subjetiva? Al llevar a cabo este examen, podemos empezar a debilitar el poder de estas creencias limitantes y reemplazarlas con percepciones más equilibradas y realistas. Otra práctica útil es el uso de afirmaciones positivas. En lugar de enfocarnos en lo que creemos que nos falta, podemos cultivar una mentalidad de abundancia reconociendo nuestras cualidades únicas y valorando nuestra individualidad. Esto no significa ser arrogante o egocéntrico, sino simplemente reconocer nuestro propio valor intrínseco como seres humanos. Una afirmación poderosa podría ser: soy digno de ser escuchado y mis palabras tienen valor, independientemente de cómo respondan los demás.
Al repetir estas afirmaciones y actuar en consecuencia, comenzamos a transformar nuestra forma de percibirnos y, por ende, la manera en que interactuamos con los demás. Además, es importante desarrollar la habilidad de la asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar nuestras opiniones, deseos y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin ser pasivos ni agresivos. En lugar de quedarnos callados o hablar con tono de disculpa, podemos aprender a comunicar nuestros pensamientos con firmeza y confianza. Un ejercicio práctico es practicar la escucha activa y el discurso directo. Cuando alguien nos interrumpe o parece no prestarnos atención, en lugar de sentirnos molestos o retraernos, podemos decir algo como: «Perdón, me gustaría terminar mi punto antes de continuar». Este tipo de intervención asertiva establece un límite y envía el mensaje de que valoramos nuestras palabras y no permitiremos que sean ignoradas. Pero más allá de la comunicación verbal, el lenguaje corporal también juega un papel crucial en cómo nos perciben los demás. Según un estudio de la Universidad de Princeton, el 55% de la comunicación humana es no verbal. La postura, el contacto visual y la expresión facial pueden transmitir más que las palabras mismas. Si mantenemos una postura encorvada, evitamos el contacto visual o mostramos expresiones de inseguridad, estamos enviando señales de que no queremos o no merecemos ser escuchados. Al contrario, si adoptamos una postura erguida, mantenemos la cabeza en alto y establecemos un contacto visual seguro, proyectamos confianza y apertura, lo cual genera una respuesta positiva en quienes nos rodean. Uno de los principios estoicos más relevantes para quienes se sienten ignorados es el de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio interior ante cualquier circunstancia, ya sea buena o mala. Cuando desarrollamos la ecuanimidad, dejamos de depender de la atención o la validación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. Nos volvemos inmunes a la fluctuación de la aprobación o el rechazo de los demás. Séneca decía: «La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro ni temerle». Al cultivar esta serenidad interior, dejamos de preocuparnos tanto por cómo nos perciben los demás y nos enfocamos en vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Además de la ecuanimidad, la gratitud es otra herramienta poderosa. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de en lo que nos falta, cambiamos nuestra energía y perspectiva. La gratitud nos ayuda a ver las interacciones humanas como un regalo, no como un derecho. Si alguien nos escucha, agradecemos ese momento de conexión. Si no lo hace, agradecemos la oportunidad de practicar la paciencia y la aceptación. Este cambio de mentalidad nos libera de la desesperación por ser reconocidos y nos permite disfrutar de nuestras interacciones con mayor calma y alegría. Por último, quiero cerrar con una reflexión personal. Después de haber implementado estas prácticas en mi vida, comencé a notar un cambio significativo en mis interacciones sociales. Ya no buscaba ser el centro de atención ni me preocupaba por si mis palabras eran valoradas o no. Simplemente me enfocaba en hablar con autenticidad y respeto, escuchando a los demás con interés genuino. Curiosamente, fue entonces cuando las personas empezaron a prestarme más atención de manera natural. Me di cuenta de que, al dejar de buscar ser escuchado y comenzar a escuchar más a los demás, creaba un espacio de reciprocidad y respeto mutuo que llevaba a interacciones más profundas y significativas. En este camino, aprendí que ser ignorado no siempre es un reflejo de nuestro valor, sino más bien una oportunidad para observar nuestras propias actitudes y creencias. A través del estoicismo y la práctica consciente, podemos liberarnos de los patrones que nos llevan a sentirnos invisibles y, en su lugar, cultivar una presencia auténtica y serena que irradia desde nuestro interior hacia el exterior. Así, en lugar de buscar la validación de los demás, encontramos la verdadera validación en nosotros mismos y en la aceptación de la realidad tal como es. En conclusión, las 7 cosas que hacemos inconscientemente y que llevan a ser ignorados por los demás, como la falta de autenticidad, la búsqueda constante de validación, la reactividad emocional, la inseguridad, la sumisión, la falta de autoconfianza y el miedo al rechazo, son comportamientos que tienen sus raíces en emociones negativas y destructivas. Al abordarlas desde un enfoque estoico, con estrategias como la autoobservación, el deseo negativo, la práctica de la gratitud y el reencuadre cognitivo, podemos deshacernos de estos hábitos y cultivar una presencia auténtica y serena que nos permita ser vistos y valorados por quienes realmente somos. Este proceso no es sencillo ni inmediato, pero a medida que cultivamos nuestra fortaleza interna y desarrollamos una perspectiva más desapegada y sabia,
nos liberamos de las cadenas de la validación externa y encontramos la verdadera paz interior y satisfacción personal.